A ver. Mirando hacia arriba, aquí al cuello. Si puede ser más al centro, mejor, ¿sabes? Porque es que si te giras para un lado, luego no se ve. A ver dónde me la doy yo, que no me dé con el pelo. Ahí. A ver si se me oye bien. Vale. Buenas a todo el mundo, yo soy Marina García, Garón, como empresa. Y bueno, aparte de hacer fotografía, realmente yo empecé con el tema del diseño gráfico, imágenes de empresa, logotipos, etcétera. Y después de bastantes años en el tema de publicidad, decidí volver a uno de mis hobbies, que poco a poco convertí en profesión, y decidí volver a dar clases de fotografía después de un tiempo apartada, ¿no? Entonces, bueno, os explico un poco lo que vamos a ir haciendo durante este curso. Van a ser 3 días, de los cuales el primero vamos a ver sobre todo cámara, qué es lo que necesitáis saber para manejar bien una cámara reflex, la mayoría ya sabréis, los que no, por lo menos el poder quitarle el automático y hacer más cositas, y sobre todo, aunque ya sepáis usarla y no tengáis ningún problema, sí que es verdad que si tenéis alguna duda, alguna cosa, lo que sea, lo vamos a ver aquí, ¿vale? Mañana veremos sobre todo el tema del revelado digital en este caso, porque el analógico es un poquito difícil a día de hoy hacerlo, aunque sería maravilloso poder hacer un curso de eso, me encantaría. Pero bueno, vamos a hacer el revelado digital, en este caso vamos a usar el Camera Raw, que es el programa que más se suele usar actualmente, porque es el que viene con Photoshop y la gran mayoría de las personas tienen el Photoshop en su casa, y es el que viene junto con él. Vamos a aprender a revelar con ese programa muy parecido a cómo se revelaba realmente en analógico. Y realmente pasado mañana lo que haremos será tema de postproducción. Postproducción o retoque, o cada uno como lo quiera llamar, sería ya la parte de, bueno, lo que todo el mundo llama el usar Photoshop, ¿vale? Con eso lo que haríamos sería el poder modificar ciertas imágenes, quitar elementos, poner elementos, retocar, cambiar colores y todas las cosas que se pueden hacer, ¿vale?, con una imagen. Decir que Photoshop no es el único programa, ni muchísimo menos. De hecho, es un programa bastante caro, pero todo el mundo lo tiene. No sabemos muy bien por qué, pero Adobe lo hizo muy bien. Sí que es verdad que hay muchos más, pero en este caso vamos a dar ese, como digo, es el que tiene la gran mayoría de la gente, aunque hay algunos muy buenos, tanto de revelado como de postproducción, que la verdad nos gustan bastante. Pero, aún así, si tenéis dudas con algún otro o tenéis alguno en casa, que sepáis que son todos muy similares, que son muy parecidos y que se puede aplicar todo lo que demos aquí a cualquier otra de las facetas, ¿vale? Bueno, en un principio, pues eso, mi presentación, si queréis buscarme ya lo sabéis, Facebook, Twitter, lo que sea, me podéis preguntar lo que queráis. Y se me acaba de ir, perfecto. ¿Vuelve? No. Ahora. Vale, en un principio, al hablar de las cámaras, lo que me gustaría de verdad sería que tuvieseis un poquito de idea de que el mundo de la fotografía no ha cambiado tanto. Y en ese aspecto sí lo que quería era hacer... Vale. Pues eso, lo que decía, que el mundo de la fotografía no ha cambiado tanto, ¿vale? Sí que es verdad que mucha gente ha notado mucha diferencia con el tema del digital analógico. Yo he pasado muchísimos más años en analógico que en digital, aunque no os lo creéis, pasé al digital hace no tanto tiempo. Más que nada trabajaba revelando para otras personas, pero no me decidí a hacer mi propia fotografía, así que tardé unos cuantos años en cambiar. Y la verdad que esta fue una de las cámaras que más usé durante muchísimo tiempo, y la he traído simplemente para que veáis que se parece muchísimo, que todo es igual, y que si hacéis fotografía en analógico vais a hacer lo mismo, y si solamente hacéis en digital, es mucho más fácil de entender con esta cámara, no es por nada, sino porque lleva menos botones, aunque parezca mentira, es súper antiguo. La verdad que tiene como unos 22 años aproximadamente, y son 2 botones y hace exactamente lo mismo, y sí quiero que por lo menos entendáis unas cuantas cosas. Así que me he traído este y también mi primera medio formato, que fue con la primera que empecé a hacer fotografía. Esa sí tiene unos cuantos añitos más, pero bueno, por si conforme vayamos explicando lo que sea, queréis verla, queréis trastearla, queréis lo que sea, está aquí, va a estar aquí encima de la mesa, o si la queréis pasar o lo que sea.
sobre todo por eso, porque hay cosas que se entienden mucho mejor, ya que esta es totalmente desmontable. O sea, es lo maravilloso de la analógica. Puedes coger y desmontar como quieras. Bueno. Se me gira. Pues eso, como decía, lo más importante a la hora de hacer una fotografía es saber qué tipo de fotografía queremos hacer, ¿vale? Veremos muchísimas fotografías en internet, sobre todo en revistas, que nos gusten y que no sepamos cómo están hechas. La mayoría es algo muy sencillo, o sea, realmente para hacer una foto solamente tenemos que tener 3 cosas claras, sobre todo, y es el ISO del cual disponemos, la rapidez con la que lo vamos a echar y el F o la apertura, ¿vale? Hay varias maneras de decir cada una de las cosas, pero sí que es verdad que, aunque parezca un poco más complicado, sobre todo para la gente que esté menos hecha a ello, son las 3 únicas cosas que vamos a tener en cuenta. Entonces, como decía, a diferencia de la fotografía antigua y tradicional, donde nosotros elegíamos la ISO con un carrete, ahora lo tenemos que hacer digitalmente, lo que sí que sale en las dos exactamente igual es el tema de, como decía, la profundidad de campo, y si encuentro las imágenes os lo pondré mucho más fácilmente. A ver, los modos. Vale, a ver, las cámaras, supongo que la mayoría seréis o Nikon o Canon, porque más que nada son las cámaras que más se venden. Sí que es verdad que hay otras muchas, pero lo que vamos a ver va a ser por lo menos las 2 más comunes, ya que las demás en verdad se parecen bastante, son todas muy similares, ¿vale? Y lo que veamos es totalmente aplicable a cualquier otra, ¿vale? Tanto Canon como Nikon tienen la típica rulita de arriba, ¿vale? Que es lo que la gente normalmente no suele darle o le da un automático y ya empieza a hacer fotografía. La verdad es una pena la gente que tenga una reflex, no usarla con todo lo que se puede usar. O ya no directamente reflex, hay muchísimas cámaras que ya llevan estas opciones, que son mucho más pequeñitas, son más útiles, más amenas, que a mí la verdad me gustan mucho, son las micro 4 tercios, y hay muchas que están muy bien, que son perfectas, son muy pequeñas, pesan muy poco y sacan una fotografía tremenda. Las típicas rulitas, por decirlo de alguna manera, así un poco más común, ¿vale? Son las opciones que tiene nuestra cámara. La vamos a ver un poquito por encima, si alguien tiene dudas, si se ha traído su cámara o si prefiere traérsela mañana y en 5 minutos la miramos si tiene alguna duda, alguna pregunta, ¿vale? Pero es bastante sencillo. La verdad que los iconos que lleva son bastante intuitivos. Lleva el dibujito y se ve bastante bien lo que es cada cosa. Y los que son bastante común en la mayoría. Por ejemplo, aquí tenéis Canon Nikon en comparativa y como veis hay 2 caritas de mujer, que es para retrato. Digamos que tanto retrato como paisaje, primeros planos, deporte, nocturno, etcétera, todos estos son predeterminados. Bueno, de manera que son como unos ajustes que ya la cámara asume que son buenos para ciertas opciones. No quiere decir que sean los mejores ni que cada vez que tengáis que hacer un retrato los tengáis que poner. La idea es que no uséis ninguno. La idea es que realmente uséis esta parte de aquí. Pero sí que es verdad que para empezar, como inicio, o si vais con prisa o lo que sea, bueno, la opción está. Las de gama muy alta obviamente no lo tienen, solamente tienen esta parte de aquí. Toda esa parte se la han saltado. Pero las de gama normalita, media alta y tal la tienen. Y eso, yo la verdad no las uso, pero sí las explico. Y lo dicho, son como predeterminados. Digamos que lo que hace es ya darte los 3 factores que hablábamos, de velocidad, de ISO y de F, te lo dan ya predeterminado. Tú lo pones y él solo lo calcula, él solo lo hace y él solo echa la foto. Podemos tener suerte y que salga bien, podemos no tener suerte y que salga mal. Tened en cuenta que son cálculos matemáticos, la cámara no está viendo lo mismo que tú. Puede que salga bien, puede que salga mal. Eso nunca se sabe. Pero bueno, normalmente acierta bastante. Y bueno, lo que sí es bastante útil, flash conectado, desconectado automático y tal, porque muchas veces luego nos encontramos con sorpresas de que si está conectado, que si no, que tal. A ver, el flash de la cámara que va incorporado
no es lo mejor para usar, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es el mejor flash del mundo que podéis utilizar. Es de muy bajita potencia, por lo que quiere decir que la luz es flojita, no se puede redirigir, solamente va en un enfoque, no es como otros que nosotros podemos moldear. De hecho, aquí también traigo otros flashes que los podéis ver y los podéis mover. Y, por supuesto, una de las cosas que a mí más me falla de ese flash es que no podemos controlar la distancia, y eso es muy importante, porque siempre nos da el flashazo en el mismo sitio. No podemos controlar la distancia y decir, quiero que me dé la luz a 10 metros, o a 2 o a 3. Entonces, claro, el usar el típico flash de la cámara hace que lo que está a 2 metros salga totalmente blanco, con una nube, y todo lo demás salga negro. Entonces, bueno, si es lo que queremos conseguir, vale, pero nos estamos perdiendo toda la información de la escena y no es lo más adecuado. Es mucho mejor tener un flash externo, ya no solamente porque sea externo, sino porque nos da mucha más movilidad de luz y poder, como os digo, enfocarlo a más cerca, a más lejos, abrir el haz, cerrarlo, darle mucha más capacidad de luz o mucha menos capacidad de luz. Y nosotros realmente podemos controlar qué luz queremos dar a la escena. Así que normalmente lo que utilizaremos será el flash desconectado o conectado a bajita potencia para hacer como refuerzo de un flash externo, pero no para usarlo como flash único. Es un refuerzo, es para llamar, es para usarlo de simpatía. Hay varias maneras, pero no como flash para iluminar la escena, porque no da suficiente. Y vais a perder una fotografía muy buena. Entonces se usaría solamente eso, en caso de no tener otro flash, no tener nada, tener que echar la foto y bueno, uno recurre a todo lo que tiene, pero pudiendo evitarlo sería mucho mejor. La zona avanzada o de automatismo, digamos que son unos automáticos un poquito mejores, o por lo menos que vosotros podéis controlar más. Realmente no es que haya nada ni mejor ni peor en las cámaras, sino la idea es que realmente vosotros controléis a la cámara y no la cámara a vosotros. Es la idea, que vosotros queréis hacer una foto y consigáis esa foto que estáis pensando. No, que hay algo delante, yo cojo la cámara, le echo la foto y uy, es que no ha salido lo que yo veía. Si a lo mejor no sabéis darle los parámetros que realmente necesita, ahí es donde puede fallar en que salga lo que vosotros pretendéis o no. Como decía, Canon, Nikon, tenéis un automático creativo, digamos que os deja modificar ciertas cosas, pero sigue siendo bastante automático. Programa, lo podéis programar para darle, por ejemplo, una opción. Si veis que hacéis un tipo de fotografía muy común, por ejemplo, quien tenga un estudio o quien haga muchos exteriores o quien tenga un tipo de fotografía específica, que es la que suele hacer la gran mayoría del tiempo, puede programar de manera que pone su velocidad, su apertura, el ISO, todas las cosas que quiere o que necesita y la tiene ahí en su programa guardado. De manera que cuando tú vuelves a tus condiciones normales simplemente tienes que darle a ese botón y ya tu cámara te reconoce y en mismas condiciones de luz, de velocidad y de todo, te va a hacer la misma fotografía y siempre va a estar bien. Es una manera de mantenerla y tenerla ahí. Lo más interesante de todo, la prioridad de obturador y prioridad de apertura. A ver, la prioridad de obturador. Digamos que es la velocidad que se mantiene abierto el obturador. No sé si habéis visto alguna vez un obturador en las manos fuera de lo que es la cámara, para poder ver exactamente cómo es y cómo funciona. Si no, como decía, es una de las razones por las cuales me he traído la cámara antigua, porque se ve perfectamente en el objetivo, conforme le vas moviendo el obturador, puedes ver perfectamente cómo cierra y cómo abre. ¿Vale? El obturador es, no son cortinillas, sino son una serie de 6, 8 o 9 o cada uno, cada cámara, bueno, cada objetivo, mejor dicho, las paletas que tenga, para ir cerrando la luz que va a entrar por nuestro objetivo. Realmente lo importante de este modo es que nosotros vamos a poder controlar como prioridad cuánto queremos que esté abierto y a partir de ahí el resto nos lo colocará solo la cámara. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con eso? Si nosotros, por ejemplo, queremos una fotografía de movimiento, alguien está corriendo y queremos pillarlo pero con la estela, vamos a necesitar una velocidad muy lenta. ¿Por qué? Porque si la cámara está abierta más tiempo, tiene el obturador abierto más tiempo, vamos a conseguir que pille ese recorrido. Si nosotros lo que queremos es
pillar el movimiento en seco, por ejemplo, un cumpleaños de niños que no paran, están todos corriendo y tal, y nada más que ves como fantasmillas corriendo. Y tú lo que quieres es grabar a los niños y que se queden los niños totalmente plasmados en la fotografía y que se vea lo que son y no cositas corriendo. Simplemente ponemos una velocidad muy corta de manera que la fotografía sea totalmente instantánea y conseguiremos guardar ese momento. Como si queremos, ya os digo, ya sea movimiento de personas, movimiento de cosas, todo eso. Prioridad de apertura, lo que vamos a hacer va a ser priorizar si nosotros queremos una apertura de F más grande o más pequeña. Significado de cada una de las cosas. Si nosotros tenemos el obturador cerrado muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, que es un F muy alto, muy alto, muy alto, lo que vamos a conseguir va a ser que la imagen tarde más tiempo en hacerse. Si tarda mucho más tiempo, vamos a tener que cambiar el resto, aunque no lo va a hacer todo la cámara. Si nosotros lo tenemos muy abierto, la fotografía se va a hacer más rápido. Y con el tema manual vamos a controlarlo todo. Nosotros vamos a ser los que vamos a poner la ISO, los que vamos a poner la F y los que vamos a poner el obturador. Entonces, todo esto que suena un poquito a chino, pero que es bastante sencillo una vez que ya lo veis y que lo empezáis a mover y a tocar vosotros mismos y a decidir las cosas, tiene un sentido, como decía, muy práctico para vosotros cuando aprendéis a utilizarlo y sobre todo luego no queréis soltar el manual cuando sepáis manejar la foto. Pero bueno, prioridad de obturador y de apertura, la verdad que así a nivel rápido, para entender por lo menos un poquito más el tema de la profundidad de campo y de la velocidad y todo eso. Bueno, primero, antes de nada, ¿alguien quiere realmente verlo? De verdad, sin problema, y si no, luego en el descanso. Si queréis ver el obturador y cómo cierra y cómo abre, os podéis levantar de verdad y verlo. Sin problema, de verdad, no tenéis vergüenza ninguna. Y si tenéis dudas, preguntas, levantad la mano. Vale, lo que decía, realmente la fotografía es algo muy sencillo y no ha cambiado prácticamente casi nada desde que se inventó. Es que no voy a decir en los últimos años, desde que se inventó. O sea, de verdad, la verdad que ahora ya no porque he hecho muchas mudanzas, pero tenía en mi casa 1000 cajas de zapatos que eran cámaras de fotos y no ha cambiado nada. O sea, hacía exactamente lo mismo y era una simple caja de zapatos con un papel dentro. Eso sí, por supuesto, un papel fotosensible. Pero vamos, que no tenía absolutamente nada más. Y ahora la verdad que se está haciendo bastante el tema de la cámara estenopeica, hay cursos, hay cosas, está súper interesante, si veis alguno apuntaros, la verdad está muy bien. Así que eso, o sea, no ha cambiado nada, simplemente había que decidir eso, esos 3 elementos, que son los mismos de siempre, pero van cambiando con el tiempo. Al principio de todo solamente estaba el papel, no había negativo, no había nada. Es el principio de la cámara estenopeica, caja oscura, como lo queráis llamar, el principio básico. Incluso se puede hacer con latas de Coca-Cola, con latas típico de cualquier lata metálica pequeña, no hay problema. Y lo dicho, con la fotografía analógica teníamos lo mismo, solamente teníamos que decidir el ISO, ASA, según cada uno como lo llame o lo llamara en su momento, que es realmente la sensibilidad del material receptor. El primer día es el más peñazo, yo lo advierto. A ver, como decía, la sensibilidad del material. Tenemos que ver si estamos hablando de caja oscura del papel, si estamos hablando de cámara analógica, el carrete, que los teníamos de 100, de 200, 400, 800. Ya 800 era ya para hacerle fotos a las estrellas, era ya una locura. Ahora las cámaras llevan ISOs altísimos, que vamos, en carrete ni nos podíamos imaginar. Y con el digital, el ISO lo tenéis en la cámara, supongo que lo habréis tocado 1000 veces, el normal o el más común, Canon es 100, Nikon es 200, a partir de ahí se va multiplicando, siempre es el doble. Cuando más alto es el número, más sensibilidad tiene
la imagen, quiere decir que podemos captar más cosas. Por ejemplo, en interiores ahora mismo con la luz que tenemos, posiblemente un 100 no nos coja una imagen, pero si vamos aumentando ISO, vamos aumentando la sensibilidad del receptor, en este caso de la CCD, iremos aumentando la capacidad de poder coger la imagen. ¿Vale? Posiblemente aquí dentro, pues con un 400 o así, podamos hacer la imagen. Aparte de la capacidad que tiene nuestro receptor de recibir imágenes, como decía, es muy importante el F que tenemos para recibir más o menos. Aquí tenemos 3 ejemplos. Un F muy pequeñito, 2,8, lo que quiere decir que cuanto más pequeñito, más abierto está. Eso es un poco a veces lío, pero simplemente pensar eso, que cuanto más pequeño, más luz entra, cuanto más grande es el número, menos luz entra por el agujero. Pues eso, 2,8, 8 y 22. Más o menos son los genéricos, el más pequeño, el más abierto y uno mediano. Y lo que podemos conseguir con cada uno de ellos. Según lo que tengamos, aparte de conseguir, como decía, que entre más luz o menos, porque obviamente no entra lo mismo por un agujero así que por un agujero así. Y el sensor necesita la misma luz, le da igual. Si está así de grande, tardará milésimas de segundo. Si está así de pequeño, pues a lo mejor necesita 1 segundo, 2 segundos o 3 segundos para poder conseguir toda la luz que necesita para grabar la imagen. Quiere decir, esos 3 parámetros vamos a estar moviéndolos todo el rato. Simplemente acordarnos de cada uno de ellos y de qué conseguimos con cada uno. Si aumentamos uno, tenemos que bajar el otro y así, para compensar siempre. A la hora de la profundidad de campo, por ejemplo, la profundidad de campo sería la manera de llamar la parte enfocada de la imagen. Supongo que os habrá pasado muchas veces que hacéis una fotografía y que os sale una parte muy enfocada y el resto totalmente desenfocado. A veces está muy bien, es lo que buscamos, es lo que necesitamos. Otras veces pues, nos está arruinando un poquito la fotografía porque queríamos que saliera todo, ¿no? Entonces, según los parámetros, por eso os digo que si fuera tan fácil como solamente poner una velocidad, una obturación y un ISO, las cámaras no necesitarían ningún botón. Las tendríamos fijas, iríamos echando fotografías y no necesitaríamos más. Lo bueno es que nos dan la capacidad de poder decidir. Eso es lo bueno del modo manual. Que nosotros podemos decidir qué queremos en cada imagen. Por ejemplo, si yo quiero hacer una fotografía de un paisaje, a lo mejor a mí me interesa que todo el paisaje se vea enfocado. Por lo tanto, voy a buscar una profundidad de campo lo mayor posible para conseguir que todo en la imagen esté a foco. Si yo a lo mejor quiero hacer un retrato, posiblemente lo que menos me interese sea el fondo. Entonces utilizaré una profundidad de campo muy pequeña para conseguir que la persona esté enfocada, pero en cuanto pasa 10 centímetros, 20 centímetros, todo lo demás tiene un bokeh precioso. Eso sí, todo súper bonito, difuminado y con ningún tipo de información más. Por lo tanto, nuestro objeto va a resaltar muchísimo más. Entonces, siempre va a ser lo que nosotros queramos conseguir con nuestra imagen. Pues uno de los factores para la profundidad de campo, como decimos, es el F. Si nosotros tenemos un F muy pequeño, quiere decir que está muy, muy, muy abierto nuestro obturador, lo que vamos a conseguir es una profundidad de campo muy pequeñita, ¿vale? Pongamos que tenemos 3 objetos y los metros a los cuales nos alcanzaría. Si lo tenemos a 3, que es la media, pues tendríamos, por ejemplo, desde unos 9 metros, o sea, 2,90 metros aproximadamente, hasta unos 3,5 metros. Eso es lo único que podríamos tener enfocado. El resto saldría totalmente desenfocado, tanto la parte de adelante como la parte de atrás. ¿Por qué pasa eso? Lo que decía, si nosotros tenemos el objetivo, o sea, el obturador muy, muy abierto, va a pasar enseguida la luz que necesita y se nos va a quemar la foto si lo tenemos más tiempo. Entonces, como pasa enseguida, pensar simplemente en algo un poco, por decirlo de alguna manera, bastante lógico. Si la luz va muy deprisa, le da poco tiempo a pararse y a ponerse a pintar bien. Si la luz va más despacio, se detiene mucho más en todas las cosas, por decirlo de algún modo, y va sacando muchísimo más detalle. Por lo tanto, al sacar más detalle, podemos conseguir más profundidad de campo. Más rapidez, menos detalle. Así que nos va a enfocar lo mínimo. Más tiempo, se va a detener mucho más
en perfilarnos todas y cada uno de los aspectos de nuestra imagen. Por lo tanto, si tenemos un foco medio, un f8 por ejemplo, ya nos va a aumentar bastante más. Y si tenemos un 22, por ejemplo, ya vamos a tener un rango bastante grande, pero bastante grande. Hay maneras incluso de aumentar todavía más eso. ¿Cómo? Existen filtros, existen otras maneras también de permitir que haya, al haber menos luz, necesita mucho más tiempo. Cuanto más tiempo tenga nuestra imagen, más información va a tener. Entonces, si nosotros realmente quisiéramos, típico, una estela de agua o cualquier cosa así que necesite mucho tiempo, lo que tenemos que hacer es poner, como decía, una ISO muy bajita, un F muy alto y el máximo tiempo posible que nos dé nuestra cámara. Y podemos conseguir fotos maravillosas de larga exposición. Nocturnas, amaneceres, atardeceres, aguas, todo lo que queramos. Para que no se nos queme, como decía, hay unos filtros, unos cristalitos que se pueden poner delante de nuestro objetivo y bueno, si no tienen ningún tipo de color ni ningún problema, son neutros, lo que hace va a ser ralentizar todavía más nuestra cámara, que aunque parezca algo contraproducente, como se hace en la gran mayoría de las imágenes, es darle mucho tiempo a la imagen. Y cuanto más tiempo, más nitidez y mucho mejor nos saldrá en ese aspecto. Aparte de, como decía, de la apertura y de todo eso, hay más cosas. Y es que todos los objetivos tampoco nos dan el mismo tipo de foco. Normalmente las cámaras reflex, las más normalitas que tenemos todo el mundo, nos vienen con el kit de serie, que suele ser unos 18 milímetros 55 o un 18-105 o 200 o algo así. Suele ser normalmente lo que viene de serie, los más normalitos. La gran mayoría de las personas suele usar el zoom para lo más sencillo que es, eso está lejos, le doy al zoom, me lo acerco. Esto está muy cerca, le quito zoom, lo alejo y así me caben más cosas. Hombre, te facilita el andar, pero realmente, vamos a ser sinceros, y lo bueno es que si tú quieres hacer una foto, tú vayas hasta donde está y hagas la foto que quieras, no que estés parado y que venga la foto a ti y que se ponga a ti. Si no tenéis más remedio, sí. O sea, el zoom también nos salva de muchas. Si estamos en un desfile, yo qué sé, una cabalgata, un desfile de moda, cualquier cosa que realmente no podemos modificar nuestra posición, tenemos que usar las herramientas que tengamos y el zoom es una de ellas. Pero realmente si lo podemos evitar, siempre es mejor que seamos nosotros los que decidamos dónde nos ponemos y a qué distancia estamos nosotros del objeto. Por lo que os digo, va a interferir en la profundidad de campo, va a interferir en, bueno, la pequeñita deformación que hacen las lentes, va a interferir en muchas cosas. Así que eso también quiero que lo tengáis bastante en cuenta, que veáis realmente qué tipo de objetivo tenéis, si es el del kit, si habéis comprado más después, si tenéis alguno o os han dejado, porque la verdad que probar entre varios da también efectos muy chulos, no solamente que las cosas se te acerquen o se te alejen, sino que llega incluso a crear efectos, que están bastante bien. Lo dicho, según los milímetros que tenga vuestro objetivo, también eso va a depender de la profundidad de campo. Si nosotros tenemos un 100, nuestra profundidad de campo es muy pequeña, pero es que ya si tenemos un 500, imaginaros, o sea, el tele está muy bien, pero el tele está muy bien para hacer animales, para ir a bosques, para hacer ciertas cosas que no puedes hacer con otra cámara. Pero realmente tened muy en cuenta qué tipo de fotografía hacéis, qué tipo de fotografía queréis y qué equipo necesitáis. Porque luego a lo mejor también a nivel económico merece la pena gastarse un poquito más en un objetivo bueno o en una cámara especializada para lo que hacéis, o a lo mejor os apetece más ir probando y tener 1000. Para probar a lo mejor tampoco se necesitan tener todos los objetivos o la mejor cámara o cualquier cosa de esa, sino simplemente ir haciendo poco a poco, ir probando, ir experimentando, ir quedándose un poco definiendo en el estilo que más os guste. Por supuesto, siempre probar y seguir haciendo cosas. Lo bueno es hacer todas las fotografías que podáis de cuanto más estilo mejor, pero sí que es cierto que
si tenéis el equipo un poquito adaptado a lo que más hacéis, os va a facilitar muchísimo el trabajo, de verdad. Como veis, conforme tenéis menos milímetros, la capacidad se va aumentando, pero también vais cogiendo mucho más espacio. Si bajáis de 35, ya tenéis un 18, tenéis un 16 o incluso un ojo de pez, un 8, un 10. Vais a tener una imagen grandísima en ese aspecto, de que vais a coger todo lo que tenéis delante. De hecho, por ejemplo, pues porque no lo tengo aquí, pero un 8 milímetros, o sea, prácticamente es que me coge desde el flequillo a los zapatos. O sea, te lo coge todo, te coge 180, pero eso sí, está todo enfocado, todo. Ya no hace falta que tú enfoques, ya la cámara coge tantísimo que lo enfoca todo. Problemas e inconvenientes. Está todo enfocado, es muy bonito, mucho más fácil hacer fotografías con eso, pero sí que es verdad que cuando un foco es tan grande no es tan bueno. No es tan nítido como puede ser tener una porción muy pequeñita. Aparte de que lo vais a notar, o sea, va a estar siempre mucho mejor enfocado cuando hay solamente una parte enfocada que cuando está todo. A no ser que tengáis un buen objetivo. Entonces sí, vais a tenerlo todo enfocado, todo a foco y va a estar estupendo, pero claro, son objetivos que ya se pasan un poquito de presupuesto para la mayoría de las personas. Así que los objetivos más normales, por eso digo que si son los de kit, son los de serie o es algún objetivo fijo que os compréis o lo que sea, ahí sí que los más económicos no dan tantísima calidad como nos gustaría y habría que controlar mucho más esto. Si realmente tenéis un objetivo profesional, no hay ningún problema, vamos, un pata negra te hace lo que sea y sale todo a foco. Todo el campo que le pertenezca sale a foco, además un foco estupendo, no hay ningún problema. También nos va a interferir, como decía, a los metros a los que esté nuestro objeto en sí, ¿vale? Aunque esté aquí abajo, es el objeto a la distancia a la que está. Si algo está más cerca y nosotros estamos enfocando ahí, va a ser más pequeño, cuanto más lejos esté, más nos va a enfocar alrededor, que eso es lo que siempre nos interesa, ¿vale? Saber cuánto nos enfoca, cuánto tiempo necesitamos y cómo vamos a hacer nuestra fotografía. Otra manera de despreocuparnos un poquito sería la distancia hiperfocal. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, está en boca en todos los foros de fotografía y precisamente es el quitarnos de todo lo que hemos visto, o sea, es como mucho más rápido. Es aprendernos un número, ya que cada objetivo ya tenéis que pensar en vuestra cámara, tenéis que pensar en el objetivo de esa cámara y cada combinación tiene un número específico, ¿vale? En ese número, cuando lo colocáis en la rulita, lo que conseguís es que de ahí en adelante, de unos 3 metros más o menos en adelante, todo esté a foco. Es una manera, como os digo, de conseguir muchísimo más campo a foco, pero sí que es verdad que no os podéis mover mucho. Quiere decir, si va por tablas, ¿vale? O sea, que habría que mirarlo, tendréis que consultar vuestra marca de cámara, vuestra marca de objetivo, la combinación en sí y tal, y os dará un número. Lo que os digo, simplemente lo ponéis y el número que os dé no lo movéis, porque ya si lo movéis empieza a irse un poquito ya de foco. Pues eso, de esa manera conseguir más. ¿Para qué se suele utilizar esto? Sí que es verdad que para la fotografía normal no es muy útil. Para una fotografía de retrato, para una fotografía de exterior normal no es muy útil, porque sí que es verdad que nosotros necesitamos sobre todo un foco muy bueno en la zona donde nosotros queremos, no foco en todo. ¿Esto para qué nos vale? Nos vale para la fotografía de campo. Si nosotros estamos haciendo fotografías de exteriores, si lo que queremos es lo que os digo, realmente queremos hacerle la foto a un árbol, al río que pasa al lado, a la montaña de detrás y al pájaro que vuela 7 metros más arriba, y queremos que todo nos salga a foco, pues sí. De esta manera, la naturaleza, que está normalmente en movimiento, que solemos tener un poquillo más de problema en ese aspecto, vamos a conseguir que todo nos salga bien. Vamos a tener un poquito menos de nitidez, como os digo, según el objetivo. Si el objetivo es muy bueno, o sea, olvidaros, o sea, va a ser estupendo todo, no vais a tener ningún problema.
pero como os digo, todo lo que os salga de ahí en adelante o no vais a tener ningún tipo de objeto destacado y tenéis que tener muy en cuenta lo que queréis hacer en cada uno de los momentos. Y lo que os digo, si queréis buscarlo, simplemente buscar la distancia hiperfocal, le podéis preguntar al mismo proveedor de la cámara, podéis buscar en internet, que hay 1000 páginas donde os saldrán tablas de cómo leer bien vuestro equipo y ponerle el número que queráis, o sea que lo podéis buscar en cualquier sitio, súper fácil. Simplemente recordarlo, distancia hiperfocal, y os buscáis el propio. De hecho son tablitas así, ¿vale? Donde ponéis la lente que tenéis y todo eso, y os va dando el número adecuado. Simplemente tenéis que buscar el de vuestra marca. Esta es una fotografía para que veáis un poquito lo que hemos estado hablando de la profundidad de campo. ¿Vale? Os parece súper bestia, pero es real. A ver, la cámara lo que hemos hecho ha sido darle una velocidad muy alta y el diafragma, como lo veis, está aquí, está muy pequeñito, es un f1.4, ¿vale? Muy pequeñito, de manera que lo que hace es entrar muchísima luz, ¿vale? Es un objetivo además muy luminoso, no son los comunes, es un objetivo luminoso de verdad. Y al entrar tantísima luz, lo que decíamos, si entra la luz muy de golpe, solamente se enfoca lo que nosotros estemos enfocando en ese momento, el resto no le va a dar tiempo, porque estamos haciendo una fotografía, por ejemplo en este caso, de 1 segundo partido por 320, o sea, que imaginaos la parte del segundo que es. O sea, en ese mini instante no le da tiempo a nada más, solamente le da tiempo a enfocar la parte que nosotros hemos enfocado con nuestra cámara. Y ya de ahí en adelante va aumentando, conforme más tiempo le damos, más zonas de alrededor va cogiendo cada vez. Mucha rapidez, un diafragma muy abierto, lo que quiere decir F pequeñito, vamos a conseguir solamente un objeto y todo desenfocado. Aquí. El siguiente sería este. Hemos cambiado un poquito todo, hemos puesto un diafragma un poquito más mediano, el 5,6. Hemos bajado también un poquito la velocidad, 1,20, de manera que hay más tiempo, porque ya no es lo mismo partir un segundo entre 320 que un segundo entre 20. Siguen siendo velocidades muy altas, pero la cámara tiene más tiempo de pillar más cosas. Si os dais cuenta, sale la primera pila, que esa salía antes, pero ya justo la que hay detrás y justo la que hay delante salen casi, y ya las demás se van desenfocando poco a poco, pero ya no era la mancha que había antes. Simplemente ¿por qué? Porque le hemos bajado velocidad. Ya está. La cámara va más lenta, la cámara pilla más cosas. Es así de sencillo. Sí que es cierto que, como os decía, no quiero que perdáis nunca los 3 factores que decíamos, por eso mismo, porque si nosotros le bajamos velocidad, tenemos que hacer algo para que la foto no se queme. O sea, es que si mucha luz está entrando, lo que tenemos que hacer es controlar otras cosas. ¿Qué hemos hecho? En este caso, cambiarle el F, hemos cerrado un poquito para que entre menos luz. Al entrar menos cantidad de luz, pueden entrar durante más tiempo. Total, la cantidad de luz es la misma, ya que si os dais cuenta la foto no varía en tono de luz. Solamente eso, si quitamos una cosa, ponemos otra. Y el ISO todo el rato es el mismo, es el básico, es el normal, es el 100. Es el ISO normal de toda la vida, el que nunca se ha cambiado. El que usábamos el carrete, el más barato, el más normal. Ya está. Y si seguimos aumentando, aumentamos el tiempo, ahora lo tenemos en 1/8. La cámara es mucho más lenta, de hecho ya incluso llegamos a escuchar el clic de abrir y el clic de cerrar, cuando antes era tan rápido que ni se podía diferenciar el uno del otro. ¿Vale? Simplemente es 1/8, mucho más lento. Para eso hemos tenido, por supuesto, que modificar el diafragma, tenemos un 22. Para eso mismo, para 22 súper cerrado, cuanto más grande, más cerrado, como decíamos. Y de esa manera, al entrar la luz más lentamente, nos va sacando mucha más información, más. Y de esa manera tenemos ya casi todo enfocado. Sí que es cierto que siempre enfoca mucho más fácil hacia atrás que hacia adelante. Eso también creo que lo tengáis bastante en cuenta. No pensar, si el objeto está aquí, tenemos los mismos metros hacia atrás que hacia adelante. Siempre hacia adelante es un poquito menos, hacia atrás un poquito más.
Siempre tener en cuenta que estamos hablando en cómputos generales. Cambia muchísimo las marcas, los modelos y todo. Así que sí es muy importante, sobre todo lo que os digo, conocer vuestro equipo, salir, empezar a echar fotos, probar la libreta. Eso para mí es fundamental. Durante muchísimos años, llevar la libreta e ir apuntando, esta foto la he echado de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y ves el efecto que te hace la fotografía en cámara. Y dices, pues a lo mejor no me gusta, voy a cambiarle esto. Y lo apuntas. De esa manera vas a conseguir un poco sacar los parámetros que más te gustan o acordarte de ciertas cosas y luego poder repetir lo que te gusta y seguir ensayando. ¿Has hecho una pregunta? Sí. Efectivamente. Están hechas las tres con trípode para que no se moviera la cámara de posición en su momento y también porque es una velocidad tan lenta, cierto, que realmente sin trípode saldría todo movido. Eso es cierto, se me ha olvidado comentarlo, pero sí, se necesita trípode. Tener en cuenta que más o menos a partir de 1/80 más o menos hacia abajo se suele necesitar trípode, también según la mano de cada uno. 1,30. El límite. Hay que tener un pulso con 1,50 guapo, ¿eh? 1,30 es el límite, por debajo de 1,30. Ese es bueno. El límite 1,30 y por encima siempre tiene velocidad. O sea, Sí. dependiendo también de la luz. Estamos hablando de una luz normal. Realmente la velocidad es lo que nos lo va a determinar realmente el tiempo, va a ser la velocidad. La luz es un factor más a tener en cuenta, pero no nos va a modificar la velocidad. Bajar a 1,30 es hacerlo con flash. Congelamos y punto, no tendríamos problema. Pero con luces naturales, un niño a 1,60 no lo pilla. Un niño corriendo no lo pilla. También, claro, velocidad. Es que Claro. la foto también depende del movimiento del objeto, Por supuesto. la luz incidente y la idea que tienes de la fotografía, si quieres congelar, si no quieres congelar. Pero vamos, unas circunstancias normales, un objeto inmóvil. Yo no suelo recomendar menos de 1,80 por lo que digo. Un objeto inmóvil, por supuesto, puede siempre bajar más. Puede bajar a 50, puede bajar a 30. También el pulso que cada uno tenga. Eso también lo digo. El pulso que tenga, lo que pese la cámara y las circunstancias de cada uno. Un objeto en movimiento, ya tenéis que subiros a por lo menos 100 y algo. 125 en adelante para pillar un movimiento más o menos normal. Lo que os digo es que un niño corriendo en un cumpleaños no lo pilláis a un 80, o sea, pilláis un haz de luz que corre. Pero vamos. Una bolita de color. Nada más. Entonces eso, sí que es cierto que hay que tener también en cuenta el tema trípode. Como decía, la fotografía que cada uno use, el pulso que tenga y el aguante que tenga y el tipo de fotografía que quiera. Con trípode pues os evitáis el trepidamiento de la imagen, que es bastante común, que es tener la típica imagen que luego la veis así como un poco movida o se ve en el movimiento de las luces o tal, aunque siempre podéis congelar con un flash, pero el trepidamiento va a estar en las zonas que el flash no afecte. Así que ante eso siempre tenéis que tener en cuenta las máximas cosas posibles. Este es el esquema para que veáis realmente cómo está, que es súper sencillito y ya está, donde se enfocó, que era el medio, el resto de las pilas, la cámara y ya está. O sea, como veis el esquema es súper sencillo, simplemente eso, que enfocando justo en medio, según los parámetros que vosotros le deis, conseguís que se vea solamente el objeto que estéis enfocando o que realmente se vea mucha más información hacia adelante o hacia atrás. Otra de las opciones que decíamos, el tema de velocidad, aparte de la profundidad de campo. La velocidad va a ser muy importante porque nos va a decidir el tipo de fotografía que queramos hacer. ¿Vale? Ya fuera de los árboles, que tienen un movimiento mediano, o de un objeto que pongamos sobre una mesa, que obviamente no se nos va a mover y vamos a poder tener más rango de
de elegir el tiempo que queramos. O de un corredor, una carrera, unas bicis, un niño, cualquier cosa con mucho movimiento. Luego tenemos cosas un poquito más extremas, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, querer congelar líquidos o querer congelar, por ejemplo, el humo, que tiene mucho movimiento también, o todas esas cosas, ahí vamos a necesitar una velocidad un poquito más extrema para poder conseguir algo así. En este caso, por ejemplo, para conseguir la congelación, la cámara no da la velocidad que nos gustaría. ¿Por qué no nos da la velocidad? No es porque no podamos ponerle esa velocidad tan rápida, sino que es porque realmente no nos va a poder captar tanta luz en tan poco tiempo como para que no se nos vea el agua moverse. O sea, esto está totalmente congelado en ese momento. O sea, son milimilésimas de segundo. Manera de conseguir eso. Ya entraríamos con otro objeto más. Estaríamos saliéndonos ya solamente de lo que son los parámetros de la cámara y entraríamos con el tema de flash. Para conseguir esto, simplemente necesitamos un flash a una velocidad muy rápida, una habitación normalmente a oscuras o con luz muy controlada, de manera que la única iluminación que nos venga sea el flash. ¿Cómo lo conseguimos? Tanto esto como cualquier otra acción de congelación. Darle una velocidad del flash muy alta para que vaya muy rápida. Ponemos nuestro trípode, ponemos nuestra cámara con nuestros manditos para poder trabajar tranquilamente, un flash colocado y empezar a cargota, y el flash es el que nos va a congelar el momento. Si no hay luz de ningún tipo, la cámara no va a pillar absolutamente nada. Aunque la cámara esté abierta y tú tengas ahí una exposición de 30 minutos, da igual. Si no hay luz, la cámara no pilla nada. Solamente va a pillar luz cuando haya flash. Si el flash es más rápido que la cámara y aparte da una cantidad de luz suficiente como para que se haga la imagen, es tan sencillo como velocidad alta con un flash, y la velocidad que del flash va a ser la velocidad que pille la cámara. Aunque la cámara siga leyendo, el flash se acabe, da igual. Si no hay contaminación de luz alrededor, vamos a conseguir estas cosas. Lo que os digo, humo, cualquier cosa en movimiento, o una persona saltando, o cualquier tipo de, yo qué sé, de cosa que se os ocurra. Sé que se pueden hacer muchísimas cosas, realmente. Simplemente decidiendo eso, con altas velocidades. ¿Que queréis velocidades lentas? Podéis conseguir lo típico de las aguas de seda, las cascadas así como tan bonitas de algodón, etcétera, etcétera. ¿Cómo se consigue esto? Simplemente es una velocidad muy lenta. Si nosotros diéramos una velocidad rápida, veríamos las gotas de agua. Nosotros queremos conseguir una imagen así, damos una velocidad muy lenta. Si estamos, por ejemplo, 2-3 segundos, tampoco hace falta pasarnos aquí mucho tiempo, pero con 2-3 segundos vamos a empezar a conseguir ese tipo de efectos, según lo que os digo, la cantidad de luz que haya, la fuerza con la que arrastre el agua. No es lo mismo, por ejemplo, una cascada que un río que a lo mejor va a poquita velocidad, o las olas del mar, o si, por ejemplo, lo que queremos captar es una piscina o un lago y cómo caen las gotas de lluvia encima y lo que va saltando, que queda como una nube si lo hacemos así en plan flojito, queda súper mono también, que sería algo parecido a estas zonas de aquí y de aquí. Sería lo mismo. Si la mantenemos más tiempo abierta, nos da mucha información y nos da la información de la gota de agua desde aquí hasta aquí. Pues si todas las gotas de agua nos dan 10 centímetros de recorrido, cuando las tenemos todas juntas en una misma imagen como lo veis, lo que hace es ese efecto cascada, porque ya no es una gota, son muchas líneas. Y línea a línea se consigue el efecto de seda. De esa manera también, como veis, el resto está muy enfocado porque tiene mucho tiempo. Al tener bastante tiempo de exposición, el foco es bastante bueno. Si controlamos la cámara bien y la colocamos bien, vamos a tener un foco bastante bueno, y todo lo demás, como veis, con efecto de seda. Si por lo que sea tenéis muchísima luz, que también puede pasar, imaginaros que vosotros queréis hacer la cascada y estáis a las 2 de la tarde con un solanero tremendo, encima de todo el agua refleja también mucha luz, y enseguida intentáis bajarle velocidad y veis que se quema, que os sale la foto entera blanca y que no podéis hacer nada. Intentar siempre ir bajando todo,
¿vale? Bajar velocidad. Una vez que bajéis velocidad, también tener en cuenta la F, como hemos dicho, para controlarlo. Ponéis una F de un número muy alto, la tendréis muy cerrado. Ponerle también un ISO a vuestra cámara bajito, un 100, un 50. Si podéis bajar un poquito más, ya cada cámara tiene unos u otros. ¿Sí? Y si eso no es suficiente, hay unos Ay, filtros. ¿me dejas terminar? Sí. Si los filtros lo he dicho antes. Perdona. He hablado ya de los ND. Y voy a hablar ahora de los otros. Perdón. Los filtros que decía antes de los neutros, que sirven para alargar el tiempo de exposición. Hay más aparte de eso, porque, lo dicho, los neutros normalmente suelen ser enteros, de manera que nos cogería toda la imagen, en este caso nos vendría muy bien. Hay otros ND que son degradados, de manera que, por ejemplo, nos coge la parte de arriba o la parte de abajo, según como nosotros lo pongamos, porque a lo mejor nosotros queremos pillar un atardecer y el sol todavía quema bastante, aunque esté bajito y flojito, pero el agua menos. Y podemos utilizarlo de manera que retenemos un poquito la luz en una parte de la imagen, que es la que más luz le entra, y mantenemos con el filtro sin nada, en la parte donde el degradado hace menos fuerza, por la parte donde la luz nos viene bien. También hay otros que los podemos combinar, giran entre sí y podemos conseguirle más o menos capacidad, ya que va un poquito por pasos, por decirlo de algún modo, y podemos elegir los pasos que nosotros queramos. Los pasos de la cámara, que habréis escuchado también muchas veces hablar de ello, es cada vez que nosotros damos un paso en alguno de los elementos, ya sea con cámara o externo, ¿vale? Todos y cada uno de ellos van a ser pasos. Por ejemplo, si hablamos de ISO, como decíamos, que es la capacidad de lectura que tiene nuestro sensor, ya sea digital, ya sea carrete negativo, como cada uno lo quiera llamar. Si nosotros tenemos 100 ISO, que sería el básico para muchas cámaras, al nosotros poner un 200, por ejemplo, estaríamos cambiando un paso. Si lo ponemos a 400, serían 2 pasos. Cada vez que se multiplica, o que se cambia, o se pasa al siguiente nivel, sería un paso más. Por lo tanto, tener muy en cuenta algo muy sencillo. Como siempre hablábamos de los 3, de F, ISO y velocidad. Si a uno le bajamos un paso, alguno de los otros 2 tiene que subir. Siempre tiene que estar igual de compensado si queremos nuestra imagen bien. De manera que, por ejemplo, si nosotros teníamos nuestra velocidad a 1 partido 4 y lo ponemos a 1 partido 2, estamos ganando un paso. Volvemos a las mismas. Si bajamos velocidad, tenemos que subir otras cosas. Siempre compensando para que nuestra fotografía salga bien. También serían pasos el F, igual. Si pasamos del 1,4 al 1,8, por ejemplo, o si pasamos del 18 al 22, o cualquier cosa de esas, sigue siendo también un paso. ¿Vale? Cada vez que nosotros giramos, que le damos un paso más, va a ser un paso en cualquiera de las otras opciones. O sea, todos son iguales y en su misma proporción. Todos van matemáticamente medidos para que toquen lo que toque, sea más fácil volver a compensarlo otra vez. Si le damos un paso de uno, es igual que si le quitamos de otro. Si le damos más velocidad, le podemos quitar, por ejemplo, le podemos dar más ISO o le podemos dar más F, simplemente un punto de cada y vamos moviéndolo. Como decía, los ND van por pasos también, de manera que podéis, por ejemplo, quitar 2 pasos de golpe y hacer que se ralentice vuestra imagen, porque ya le estáis quitando 2 pasos de luz. Si ya habéis agotado lo máximo en ISO, en F, en tal, habéis agotado el máximo de vuestra cámara, siempre podéis aumentar, como decía, con esos ND. Los tenéis de muchas capacidades, incluso los hay que pueden modificarse de uno a otro en el mismo, girándolos entre sí, se pueden modificar y se pueden aumentar. Los tenéis de 2, de 4, de 8, no hay problema, hay mucho. ¿Vale? Normalmente la gran mayoría de estas imágenes, si son a plena luz del día, vais a necesitar un ND para poder sacarlo, ya sea completo o degradado. Aparte de los ND, que es
Bueno, esos son los neutrales, como decíamos. También los hay de colores, y los hay degradados, y hay muchos tipos de filtros que podéis utilizar. También son bastante interesantes, ya que, por ejemplo, aparte de que os quiten más luz o menos, siempre se pueden usar potenciadores de color, ¿vale? En blanco y negro se usaban mucho, sobre todo para el tema de paisaje, los típicos verdes, los rojos. Y lo típico, si queréis potenciar algún tipo de color, siempre podéis utilizar un degradado. Los hay también que llevan neutralizador, aparte del color, de manera que podéis bajarle pasos, podéis también darle color a la misma vez, los tenéis en degradado, o sea, hay un mundo infinito en el tema de filtros. Y también tenéis filtros de efectos especiales, que muchas veces creemos que las imágenes están tocadas con Photoshop y solamente llevan un filtro, un pequeño cristal delante y se ha echado la foto y a correr. Y luego se ve como maravillosa, pero realmente no tiene nada más. Como decía, tenéis filtros ultravioleta, cambian totalmente el color de la imagen, obviamente. Tenéis filtros para percibir mejor de noche. Tenéis filtros para potenciar la luz y os hacen como pequeñas estrellitas en cada punto de luz. Hay 1000 filtros que podéis usar. Algunos de ellos tampoco son muy caros y bueno, por experimentar y tal no está mal. Y tenéis muchas opciones para poder ampliar vuestro equipo y poder hacer muchas más cosillas. Y por último, como decía, una de las... Decía al principio, lo que pasa es que ya no me ha dado tiempo a sacarla. Una de las cosas a tener en cuenta también, es como decía, son los milímetros de vuestro objetivo. La mayoría de la gente lo que hace es lo que hemos dicho antes. El objeto está lejos, yo le doy al zoom y me traigo el objeto a mí. O sea, no voy yo a echar la foto, no, que la foto venga a mí. Entonces eso está muy bien, porque lo que digo, hay ciertos momentos en los que realmente no podemos hacer otra cosa, por eso nunca me gusta que digáis nunca se puede, o que nadie os diga, no, así no se hace, o así no se puede, o esto de esta manera, no. En verdad no es cierto, se puede hacer todo lo que queráis, pero sería mucho mejor que lo hicierais porque vosotros queréis. Entonces, el tema de, como os digo, que seáis vosotros los que os acerquéis al objeto o los que os alejéis, es para evitar la distorsión. La gran mayoría de las lentes tienen una distorsión. Bueno, evitar esta distorsión es muy difícil, ¿vale? Que es la distorsión angular. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos súper acostumbrados a tirar en un 18, en un 24, porque nos coge mucho más espacio. Entonces es mucho más fácil, antes que irnos para atrás, el decir, bueno, yo me pongo delante con mi cámara en la mano y quiero que me salga esto. Ay, pero es que me faltan 2 personas, no pasa nada. Abro y me lo pongo a 18, me falta un poco más, venga. Vamos a ponerlo a 16 o a lo que me dio el objetivo. Y así me sale todo el mundo en vez de echarme yo para atrás. Hombre, si no puedo porque tengo una pared, pues está bien, porque no tengo más opción. Pero pudiendo echarme para atrás, lo mejor es poner realmente los milímetros que yo esté necesitando para ese tipo de foto. Cuando, por ejemplo, hablamos de fotografía de retrato, de fotografía humana o de objeto, etcétera, lo más conveniente es hacer fotografía a 50 milímetros. 50 milímetros en una cámara reflex. Sí que es cierto que no todas las cámaras, porque llevan factor de multiplicación y tal. Un 50 milímetros es el más parecido al ojo humano. Eso supongo que lo habréis escuchado hablar 1000 veces porque es lo más común del mundo, que siempre te van a decir que el ojo humano es el 50 y que todo lo que esté por debajo y tal y no sé qué. Vale. En cierto modo es verdad. Es cierto que por debajo de 50 no se aconseja hacer rostro, o por lo menos no a según qué distancias, porque vamos a tener un efecto de deformación. Si os dais cuenta, aquí tenemos un 18. Como veis, cómo va cambiando la cara, siendo la misma, simplemente por cambiar el zoom de nuestra cámara. La buena sería 50, ya de 50 en adelante, si os dais cuenta, no cambia, cambia un poquillo porque se ha modificado un pelín la luz, parece, es luz natural, pero que en verdad la fotografía de 50 en adelante da igual a ella que la hagáis a 100, a 200 o a 500.
no vais a tener ningún problema. Sí que es verdad que de ahí hacia abajo, por lo menos esas distancias, esos primeros planos no son recomendables. Y si no, la prueba más común, ¿cuál es la foto Facebook? ¿Cuál es la foto Twitter? Es la foto de coger el móvil así. Y sabéis cuáles son los milímetros de la cámara de fotos pequeña o del móvil o todas esas cosas. La gran mayoría van a 18. Van todos a 18 milímetros. La gran mayoría. ¿Qué pasa? Que a esta distancia y con un 18 vamos a salir deformados, vamos a salir así. ¿Por qué salimos siempre tan mal en la foto de cerca? Que siempre nos lo hacemos nosotros mismos y luego, venga, la coge otra persona, se separa un poco más y vale, siguen siendo 18, pero cuando ya toma cierta distancia, la fotografía va perdiendo cada vez deformación. Ese es el problema, que un 18 está muy bien para hacer paisajes. Nosotros tenemos un 18 y vamos a sacar un paisaje tremendo. Pero incluso con más. Yo he hecho paisajes con 8 milímetros y me han salido cosas maravillosas. Y con 16 y con 11. Y han salido muy bien. Pero sí que es cierto que no había nada que realmente estuviese lo suficientemente cerca o fuera lo suficientemente reconocible a nivel físico para pensar que ese objeto está deformado. Siempre ha sido objetos que están a cierta distancia y ya no se ve esa deformación. Por lo tanto, como os digo, tener muy en cuenta el tipo de fotografía que hacéis, 18, 24, todo eso, no tenéis ningún problema en hacer paisaje. De hecho, es recomendable para paisajes porque vais a pillar mucho más. Entonces, ya según la fotografía que queráis hacer cada uno. A partir de 35, bueno, con cierta distancia, un retrato pues no es muy recomendable, pero sí que es cierto que el 35 se usa muchísimo en moda. ¿Por qué? Porque para sacar un cuerpo entero, la distancia que te tienes que poner con un 35 milímetros ya es totalmente válida. Y entonces en moda se empieza a usar a partir de un 35 aproximadamente. Ya sacas cuerpo entero. 50 es recomendable ya a partir de, bueno, plano americano, medio plano, incluso se pueden sacar retratos con 50. Lo mejor para los retratos, a partir de 85. 85 está muy bien para retratos. De hecho, quien se dedique a hacer retratos o haga estudio o le guste más, lo más cómodo es tener un fijo de 85 que te da una calidad tremenda, aparte es súper barato. Y para retratos es, vamos, de lo mejorcito que he probado, en 85. Y de ahí en adelante, pues ya lo que queráis. Por eso os digo que el zoom no es solamente para acercaros las cosas, sino también para saber qué tipo de fotografía estáis haciendo por el tipo de formación que os va a hacer. Y eso tenéis que tenerlo también muy en cuenta. Lo dicho, si queréis hacer otro tipo de fotografía un poco más específica, incluso van a exigir a nivel técnico ciertos objetivos. Una cosa es lo que vosotros queréis hacer por gusto, son una tabla más o menos para que os deis un poquito cuenta de la deformación. Aparte, aquí no se ve tan bien como en la pantalla, por el tema de, me pasa muchas veces, porque no está exactamente igual, de cuadrada. Pero eso, si por ejemplo os dedicáis profesionalmente y esa fotografía realmente va a haber una persona que os la ha encargado y que la quiere con ciertas características, sí os va a pedir ciertas cosas. Por ejemplo, la gran mayoría de las veces que os piden fotografía para montar un 360 o para hacer una panorámica, os van a pedir de 50 en adelante. La gran mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque si no están ellos ahí haciendo la foto y no saben a qué distancia te vas a poner, con un 50 se están evitando el que haya deformaciones y la fotografía va a salir mejor a la hora de montar una con otra. Entonces, si no saben lo que vas a hacer, pues siempre es mejor curarse un poquillo en salud, pedirte lo más alto y, oye, a menos de 50 no me traigas las fotos. Tráeme 10 y ya lo monto yo. Y ya te hacen el montaje. O, por ejemplo, lo que os digo, si es para moda, a menos de 35 no le llevéis nada porque es que os la echan para atrás. Y todo lo que vosotros hagáis, todos los datos de la cámara van a aparecer en vuestra imagen. Eso también tenéis que tenerlo muy en cuenta. Que os va a salir la ISO, os va a salir la velocidad, os va a salir todo los datos de vuestra imagen. Entonces os pueden echar para atrás muchos proyectos por no estar con las medidas que os piden. Como por ejemplo subiros mucho de ISO también es una de las cosas por las cuales os pueden retirar fotografías. Como os digo, por tema de ruido, de lo que sea, a lo mejor vuestra cámara es súper maravillosa, pero si os han puesto que no se puede presentar nada con más de 400, vosotros no podéis hacer fotos con más de 400,
pues las van a echar para atrás. Lo digo a nivel laboral, para quien quiera dedicarse a moda, a trabajo de producto, cualquier cosa de esas. Productos, por ejemplo, a menos de 50 también hay mucha gente que la rechaza. También según las casas, para quien trabajéis y para lo que hagáis en ese momento. Pero por lo menos sí tener en cuenta ciertos parámetros, porque es una pena que a lo mejor hagamos algo súper bonito y que nos encante, luego vayamos a presentarlo a algún sitio y no nos lo cojan por ciertos parámetros que a lo mejor nos parecen una tontería porque la foto ha quedado bien y no tiene ningún problema, pero trabajan con ciertos parámetros para ellos curarse en salud de que realmente las medidas son las que son y que está todo bien y que no hay ningún problema. Y por ejemplo en diseño del producto también está muy el tema de 50 en adelante en muchos sitios, según la compañía que os toque. Así que bueno, después de la paliza así inicial y más gorda, vamos a tomarnos un pequeño descansito, que por lo menos respiréis un poco, porque ha sido toda la primera parte, que es la más técnica y es la más fea de aprender. Ya por lo menos que lo gozáis todo un poquito y volvemos enseguida. A ver. Mirando hacia arriba, aquí al cuello. Si puede ser más al centro, mejor, ¿sabes? Porque es que si te giras para un lado no se ve. A ver dónde me la doy yo, que no me dé con el pelo. A ver si se me oye bien. Vale. Buenas a todo el mundo, yo soy Marina García, Garón, como empresa. Y bueno, aparte de hacer fotografía, realmente yo empecé con el tema del diseño gráfico, imágenes de empresa, logotipos, etcétera. Y después de bastantes años en el tema de publicidad, decidí volver a uno de mis hobbies, que poco a poco convertí en profesión, y decidí volver a dar clases de fotografía después de un tiempo apartada, ¿no? Entonces, bueno, os explico un poco lo que vamos a ir haciendo durante este curso. Van a ser 3 días, de los cuales el primero vamos a ver sobre todo cámara, qué es lo que necesitáis saber para manejar bien una cámara reflex, la mayoría ya sabréis, los que no, por lo menos el poder quitar el automático y hacer más cositas, y sobre todo, aunque ya sepáis usarla y no tengáis ningún problema, sí que es verdad que si tenéis alguna duda, alguna cosa, lo que sea, lo vamos a ver aquí, ¿vale? Mañana veremos sobre todo el tema del revelado digital en este caso, porque el analógico es un poquito difícil a día de hoy hacerlo, aunque sería maravilloso poder hacer un curso de eso, me encantaría. Pero bueno, vamos a hacer el revelado digital, en este caso vamos a usar el Camera Raw, que es el programa que más se suele usar actualmente, porque es el que viene con Photoshop y la gran mayoría de las personas tienen el Photoshop en su casa. Y la verdad que los iconos que lleva son bastante intuitivos, lleva el dibujito y se ve bastante bien lo que es cada cosa. Y los que son bastante común en la mayoría. Por ejemplo, aquí tenéis Canon Nikon en comparativa y como veis hay 2 caritas de mujer, que es para retrato. Digamos que tanto retrato como paisaje, primeros planos, deporte, nocturno, etcétera, todos estos son predeterminados. De manera que son como unos ajustes que ya la cámara asume que son buenos para ciertas opciones. No quiere decir que sean los mejores ni que cada vez que tengáis que hacer un retrato los tengáis que poner. La idea es que no uséis ninguno. La idea es que realmente uséis esta parte de aquí. Pero sí que es verdad que para empezar, como inicio, o si vais con prisa o lo que sea, bueno, la opción está. Las de gama muy alta obviamente no lo tienen, solamente tienen esta parte de aquí. Toda esa parte se la han saltado. Pero las de gama normalita, media alta y tal la tienen. Y eso, yo la verdad no las uso, pero sí la explico. Y lo dicho, son como predeterminados. Digamos que lo que hace es ya darte los 3 factores que hablábamos, de velocidad, de ISO y de F, te lo dan ya predeterminado.
Tú lo pones y él solo lo calcula, él solo lo hace y él solo echa la foto. Podemos tener suerte y que salga bien, podemos no tener suerte y que salga mal. Tened en cuenta que son cálculos matemáticos, la cámara no está viendo lo mismo que tú. Puede que salga bien, puede que salga mal. Eso nunca se sabe. Pero bueno, normalmente acierta bastante. Y bueno, lo que sí es bastante útil, flash conectado, desconectado automático y tal, porque muchas veces luego nos encontramos con sorpresa de que si está conectado, que si no, que tal. A ver, el flash de la cámara que va incorporado no es lo mejor para usar, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es el mejor flash del mundo que podéis utilizar. Es de muy bajita potencia, por lo que quiere decir que la luz es flojita, no se puede redirigir, solo digital analógico. Yo he pasado muchísimos más años en analógico que en digital, aunque no os lo creéis, pasé al digital hace no tanto tiempo. Más que nada trabajaba revelando para otras personas, pero no me decidí a hacer mi propia fotografía, así que tardé unos cuantos años en cambiar. Y la verdad que esta fue una de las cámaras que más usé durante muchísimo tiempo y la he traído simplemente para que veáis que se parece muchísimo, que todo es igual y que si hacéis fotografía en analógico vais a hacer lo mismo. Y si solamente hacéis en digital, es mucho más fácil de entender con esta cámara, no es por nada, sino porque lleva menos botones, aunque parezca mentira, es súper antiguo. La verdad que tiene como unos 22 años aproximadamente. Y son 2 botones y hace exactamente lo mismo y sí quiero que por lo menos entendáis unas cuantas cosas. Así que me he traído este y también mi primera medio formato, que fue con la primera que empecé a hacer fotografía. Esa sí tiene unos cuantos añitos más, pero bueno, por si conforme vayamos explicando lo que sea, queréis verla, queréis trastearla, queréis lo que sea, está aquí, va a estar aquí encima de la mesa o si la queréis pasar o lo que sea. Sobre todo por eso, porque hay cosas que se entienden mucho mejor ya que esta es totalmente desmontable. O sea, es lo maravilloso de la analógica. Puedes coger y desmontar como quieras. Bueno. Se me gira. Pues eso, como decía, lo más importante a la hora de hacer una fotografía es saber qué tipo de fotografía queremos hacer, ¿vale? Veremos muchísimas fotografías en internet, sobre todo en revistas, que nos gusten y que no sepamos cómo están hechas. La mayoría es algo muy sencillo, o sea, realmente para hacer una foto solamente tenemos que tener 3 cosas claras, sobre todo, y es el ISO del cual disponemos, la rapidez con la que lo vamos a echar y el F o la apertura, ¿vale? Hay varias maneras de decir cada una de las cosas, pero sí que es verdad que, aunque parezca es el que viene junto con él, vamos a aprender a revelar con ese programa muy parecido a cómo se revelaba realmente en analógico. Y realmente pasado mañana lo que haremos será tema de postproducción. Postproducción o retoque, o cada uno como lo quiera llamar, sería ya la parte de, bueno, lo que todo el mundo llama el usar Photoshop, ¿vale? Con eso lo que haríamos sería el poder modificar ciertas imágenes, quitar elementos, poner elementos, retocar, cambiar colores y todas las cosas que se pueden hacer, ¿vale?, con una imagen. Decir que Photoshop no es el único programa, ni muchísimo menos. De hecho, es un programa bastante caro, pero todo el mundo lo tiene. No sabemos muy bien por qué, pero Adobe lo hizo muy bien. Sí que es verdad que hay muchos más, pero en este caso vamos a dar ese, por, como digo, es el que tiene la gran mayoría de la gente, aunque hay algunos muy buenos, tanto de revelado como de postproducción, que la verdad nos gustan bastante. Pero, aún así, si tenéis dudas con algún otro, tenéis alguno en casa, que sepáis que son todos muy similares, que son muy parecidos y que se puede aplicar todo lo que demos aquí a cualquier otra de las facetas, ¿vale? Bueno, en un principio, pues eso, mi presentación, si queréis buscarme ya lo sabéis, Facebook, Twitter, lo que sea, me podéis preguntar lo que queráis. Y se me acaba de ir, perfecto. ¿Vuelve? No. Ahora. Vale. En un principio, al hablar de las cámaras, lo que me gustaría de verdad sería que tuvieseis un poquito de idea de que el mundo de la fotografía no ha cambiado tanto. Y en ese aspecto sí lo que quería era hacer... Vale. Pues eso, lo que decía, que el mundo de la fotografía no ha cambiado tanto, ¿vale? Sí que es verdad que
Mucha gente ha notado mucha diferencia con el tema del un poco más complicado, sobre todo para la gente que esté menos hecha a ello. Son las 3 únicas cosas que vamos a tener en cuenta. Entonces, como decía, a diferencia de la fotografía antigua y tradicional, donde nosotros elegíamos la ISO con un carrete, ahora lo tenemos que hacer digitalmente. Lo que sí que sale en las dos exactamente igual es el tema de, como decía, la profundidad de campo, y si encuentro las imágenes os lo pondré mucho más fácilmente. A ver, los modos. Vale, a ver, las cámaras, supongo que la mayoría seréis o Nikon o Canon, porque más que nada son las cámaras que más se venden. Sí que es verdad que hay otras muchas, pero lo que vamos a ver va a ser por lo menos las dos más comunes, ya que las demás en verdad se parecen bastante, son todas muy similares, ¿vale? Y lo que veamos es totalmente aplicable a cualquier otra, ¿vale? Tanto Canon como Nikon tienen la típica rulita de arriba, ¿vale? Que es lo que la gente normalmente no suele darle o le da un automático y ya empieza a hacer fotografía. La verdad es una pena la gente que tenga una reflex, no usarla con todo lo que se puede usar, o ya no directamente reflex. Hay muchísimas cámaras que ya llevan estas opciones, que son mucho más pequeñitas, son más útiles, más amenas, que a mí la verdad me gustan mucho, son las micro 4 tercios, y hay muchas que están muy bien, que son perfectas, son muy pequeñas, pesan muy poco y sacan una fotografía tremenda. Las típicas rulitas, por decirlo de alguna manera, así un poco más común, ¿vale? Son las opciones que tiene nuestra cámara. La vamos a ver un poquito por encima, si alguien tiene dudas, si se ha traído su cámara o si prefiere traérsela mañana y en 5 minutos la miramos si tiene alguna duda o alguna pregunta, ¿vale? Pero es bastante sencillo.